Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Josie y este es mi canal sobre mi ida a dar una vuelta por América. Estoy en el primer proceso, que es camperizar mi van, la Michu, una Ford Econoline de 1999. Ahorita acabo de ponerle gas y estoy teniendo problemas. De eso se trata este video. Bueno amigos, ¿cómo están? Josie soy Josie. Esta es la segunda prueba de la van. Viene saliendo del taller donde se le cambiaron los cables de bujía, se le cambió las bujías y se le cambió el coolant del agua debido al problemita que tuvimos en el video anterior, que se los voy a dejar por aquí arribita, el video de la prueba, de la primera prueba. Entonces vamos a ver cuánto le va a entrar de gas a la van para ir a hacer una prueba. Vamos a subir Cerro de la Muerte, o bueno, el destino todavía no lo sé, estoy midiendo a ver hacia dónde vamos, pero vamos a ver. Están todos los repuestos que me entregaron, las bujías y los cables están totalmente enteros. Se pueden volver a reutilizar en cualquier momento por cualquier emergencia. Coña, le están echando 5,000 pesos. Mi billetera agradece, pero está extraño porque no se usó tanto para haber gastado 5,000 colones. Tal vez la última recarga no fue completa. Entonces por eso hoy vamos a hacer la siguiente prueba del sistema de gas. 5,578, 19.85 litros. Vamos a ver cómo nos va con esta prueba. Y aquí estamos con la aplicación Drivo y le vamos a meter le vamos a meter la recarga. Odómetro. Dice que el odómetro está en 144.879 kilómetros. Sí, son kilómetros de lo de la gas. El gas está en precio dice 2.81, está igual. Dice que le entraron 5,500 vamos a revisar otra vez, no me acuerdo. 5,500 ¿qué? 5,578 colones. ¿Y qué significa? Que son 19.85 litros. El tanque está llena, gasolinera El Ranchito, y le damos check. Y ahí tenemos la siguiente recarga lista. Nada más queda pagarle al caballero, lo más duro de todo. Bueno, vamos a ir hacia Cartago, la Basílica de Los Ángeles. Vamos a ir a ver si conseguimos una virgencita nueva que me acompañó por tantos años en la van, pero ahorita con el cambio a gas tuvieron que quitar el tolva de acá, la parte de aquí de la van, entonces me la quebraron. Voy a la Basílica a conseguir una. Esa que me quebraron era muy especial para mí porque era un regalo, pero necesito a mi negrita que me acompañe en el viaje y en lo que empiezo a hacer. Vamos para Cartago. Bueno, cambio de planes. Empezamos mal este video otra vez.
La luz empezó a parpadear. Vamos a ver si le puedo colocar la cámara por acá. La luz de Check Engine Service Soon empezó a parpadear. Ya llamé al mecánico. Dice que va a llegar a la casa. Estoy cerca de mi casita, entonces voy para allá a esperar a que llegue el mecánico a ver qué dice. Esto es prueba y error. Esto es prueba y error. Son sistemas que no son 100% perfectos. O sí, me equivoco, no sé. Entonces vamos a esperar a que llegue el mecánico allá a la casa. Son las 4 de la tarde de hoy mismo, el mismo día que hice lo que estoy empezando lo de la prueba, lo del fallo. Hablé con el mecánico. Tuvo una complicación, no pudo venir a ver el carro hoy, entonces esperamos que mañana, pero lo que pasa es que mañana es domingo y no sé si irá a venir. Entonces creo que la prueba la vamos a dejar hasta el lunes, cuando él revise el carro y ya constatemos de que no tiene nada malo. Le voy a hacer la prueba. Lo que veo es que tiene como un cierto brinquito, como si alguna bujía no estuviera trabajando. Puede ser que el cable quedó mal puesto, que la bujía no está buena, puede haber sido cualquier cosa de estas. Entonces esperemos a ver qué resolución. Tenía la esperanza de irme mañana domingo a darme una vuelta con mi madre, que está ya sentadita. Yo estoy afuera de la casa, ya está dentro de la casa viendo para afuera. Ella pasa pasamos muy encerrados en la casa, pero yo creo que a partir de ahorita eso va a cambiar. Entonces quiero llevarla a que salga un poco más y ir cambiando el proyecto, o sea, ir haciendo el proyecto poco a poco, a ver qué resuelve. Al día siguiente. Ya el lunes no pude grabar. Vino el mecánico a mi casa, destapó la parte de la tolva de esta carajada que hay aquí, y resulta que el problema era un cablecito suelto. Un cablecito me hizo pensar muchas cosas, sinceramente, muchas cosas de las que me atemoricé, sinceramente. Pudo haber sido que me llevé el motor, o pudo haber sido un cilindro dañado, pero no, era un cablecito. Gracias a Dios. Vamos a hacer la prueba. Mucho más tarde. Bueno, amigos, hoy es ya martes. Ya solucionamos el problema, creo yo. En este momento voy a ir a probarla y a testearla. Voy a hacer un recorrido. Quiero hacer mi primer acampada en la Michu. Entonces quiero ir a ver dónde puedo acampar. Yo sé que esto se hace de manera orgánica, pero lo quiero primero. Yo soy así soy yo. Quiero ir a ver cómo está la situación. Entonces, y ir a probar la van en una subida bastante interesante. No voy a decir a dónde voy a ir, porque para que sea sorpresa. Espero que salga ya en este video la acampada. Va a ser una noche nada más, y voy a ponerlo aquí en la van, y voy a poner el colchón inflable. Voy a poner el colchón inflable. Voy a apagar las notificaciones del teléfono, porque está sonando cada rato. Colchón inflable aquí, llevarme algo de comer sencillo. No voy a llevar cocina, no voy a llevar el agua suficiente para tomar agüita yo en la noche. Y es solo para ir a acampar. Es una sola noche lo que voy a hacer. Y en ese momento voy saliendo vine a PriceMart, donde lamentablemente llegaron a poner la inyección covalente aquí en Costa Rica, que es la 5ª dosis. Y estaba yo en la farmacia comprando unas pastillas, y uno de los encargados de la farmacia le preguntaron, y empezó a renegar que no, que Dios guarde, que no, que eso no. O sea, señores, por favor, si usted trabaja en una farmacia, no se pongan esas cosas. O sea, hay gente viéndolos, hay gente. Traten de que la gente se vacune más bien. Si usted no cree en una vacuna, mejor no opine. Deje que la demás gente que sí cree que se vacune. Ese es mi criterio y esa es mi opinión. Yo tengo 3 dosis, quiero ponerme la 5ª. De hecho me la iba a poner, pero como había tanta fila y tanta cosa aquí en PriceMart, entre Ríos, voy
Voy a esperarme a ver a dónde me la pongo. Empezamos. Bueno, ahora sí, último intento de salida de viaje, prueba número 3 con la Michu después de los incidentes que hemos tenido con el cambio a gas. Vamos a dar una vueltita rápida al Cerro de la Muerte. Bueno, hicimos vuelta en U, volvió a dar el fallo de la curva de temperatura, se sube al máximo y se enciende la lucecita de aceite, de temperatura de aceite. Entonces vamos de vuelta para la casa, la pasé a gasolina normal, a ver si el fallo solamente da en gas o lo da en los dos sistemas. $346 minutos más tarde.
Ya volvimos a la casa y me han estado dando ideas en el grupo de... Un saludo a todos los de Van Americana de Costa Rica, el grupo de WhatsApp que tenemos. Me han estado dando ideas que puede ser el termostato del carro. O sea, llevamos ya 3 intentos, 3 fallidos, 3 pruebas fallidas. De ahí, esto al parecer no tiene fin. Pero esto pasa cuando el carro tiene ya sus añitos. Esta es una 99, ya tiene 24 años, si no mal me equivoco, y si no me fallan las cuentas ahí con matemáticas. De no, a esperar a hacer la resolución. Yo creo que ya para esta semana no voy a poder, porque ya la parte económica ya no me está dando. Hay que hay que comprarlo del termostato. Voy a averiguar cuánto vale y ojalá, y espero, porque el problema de esto es que desarmar tanta cosa para meter una cosita, el mecánico de ahí cobra su plata por eso. Y bueno, ahí a esperar, es lo único que queda. Bueno, como ya lo vieron, amigos, hay un fallo en la Michu. Por el momento no sé qué es. Puede ser el termostato. Se llevó a escanear. Está dando un fallo en el cilindro, pero dice el mecánico que eso es normal cuando uno le pone gas. Estoy ya económicamente sin plata, entonces tengo que hacer una pausa en el arreglo de la Michu y empezar a ahorrar. Realmente sacar la cantidad de dinero que saqué para pasar la gas fue bastante, los arreglos posteriores también, y ahorita estoy nada más esperando que vuelva a caer un poco de dinero para poder seguir camperizando la van y salir de viaje y enseñarles a todos ustedes mi hermoso Costa Rica, que es lo primero que voy a dar vuelta por todo Costa Rica, enseñándole todas las playas, todas las partes de montaña. Y pues nada, si llegaste hasta aquí y te gustó mi contenido y mi video, te sugiero que por favor te suscribas. Hay un botoncito rojo que dice suscribirse, le dan suscribir, sale una campanita, le dan a todas para que YouTube te notifique cuando subo video. Les agradecería bastante el apoyo, y a todos los que se han sumado últimamente, muchos, se los agradezco bastante. Agradecer a toda la gente que me ha mandado mensajes. Y pues nada, el video de hoy llega hasta aquí, y intentaré subir video la próxima semana, pero al no tener mucho contenido no creo que pueda subir nada más. Entonces quédense atentos a ver cuándo vuelvo a subir video para que vean cómo va el proceso. Quiero agradecer en especial manera a un suscriptor que se llama Nani, si no mal me acuerdo, creo que es de España. Te agradezco bastante, te agradezco mucho por siempre estar apoyando, siempre estar escribiendo en cualquier cosa, en los shorts, que estoy tratando de sacar shorts de la fauna silvestre de Costa Rica. Y pues nada, ahora sí es cierto, hasta aquí el video. Chao, chao, bye, pura vida, y que siga la cumbia.